Bien, la Comisión de Educación, vamos a cambiar de tema, en la Cámara de Diputados continúa durante esta jornada con la mesa tripartita que busca destrabar el proyecto de carrera docente. Ayer, en la primera cita de esta instancia, tanto el ministro Nicolás Eyzaguirre como autoridades del Colegio de Profesores valoraron el diálogo. Eso sí, desde el magisterio insistieron en su llamado a retirar el proyecto del Congreso para trabajar en un rediseño. Vamos a ahondar en el tema, para eso estamos con el diputado integrante de la Comisión de Educación, Felipe Kast. Gracias por estar con nosotros, diputado. Bienvenido. Buenos días, diputado. Muy buenos días. Diputado, primero me gustaría preguntarle respecto a la reunión en sí y al desarrollo que tuvo ayer. ¿Cuál fue su sensación de esta mesa de negociación? ¿Le ve futuro? ¿Va a buen puerto o no? Yo, la verdad que me sorprendió un poco la mesa porque vimos al Colegio de Profesores presentando lo mismo que había presentado hace 8 meses atrás, en esta misma comisión. El gobierno nos había dicho que existía una serie de diálogos previos. Y resulta que ahora siento, la impresión que nos daba es que pareciera que nunca habían sabido nada de nada, como si estuviéramos partiendo desde cero. Entonces fue un poquito rara la reunión de ayer, lo manifesté. Yo la verdad que esperaba que esto era una tremenda oportunidad para construir un acuerdo nacional. Y hoy día llevamos 3 semanas de paro. El Colegio de Profesores también estaba muy frustrado ayer, porque decían nosotros, está bien que hablemos con los parlamentarios, pero aquí los que tienen que respondernos es el Ejecutivo. Entonces el Ejecutivo estuvo callado toda la sesión hasta el final. Y eso generó una sensación un poco de molestia también hacia el Colegio de Profesores que estaba presente. Yo hice una propuesta y era que, ¿por qué no suspendíamos de alguna manera un par de semanas el trabajo de la comisión? Porque era hablar lo mismo que venimos hablando hace 8 meses. Nada nuevo. Nada nuevo. Entonces, lo que yo creo que correspondía era que suspendiéramos la sesión 2 semanas con un plazo acotado, y que los parlamentarios, junto con el Ejecutivo y con el Colegio de Profesores, nos pusiéramos a trabajar en las indicaciones, en el proyecto mismo. Para que de esa forma, y tal vez sincerar que tal vez no van a llegar a acuerdo en todas las materias. Yo les pedí al Colegio de Profesores que también estuvieran dispuestos a que no sea una imposición de ellos hacia el Ejecutivo. Porque aquí hay distintas visiones de los técnicos, visiones de distintas personas. Entonces, no puede ser que uno venga a dialogar diciendo es todo o nada. Y por lo mismo le pedimos que pararan el paro, que hiciéramos esta comisión, pero que el paro se terminara. Ya llevamos 3 semanas con miles de familias, particularmente en la educación pública, que están desesperados porque no solamente a los niños se les está vulnerando el derecho a la educación, sino que los papás no pueden ir a trabajar muchas veces porque sus niños no pueden ir a clase. Claro. Diputado, ¿y cómo fue recibida esa idea de entonces hacer un alto y conversar durante estas 2 semanas en las indicaciones? La verdad que desgraciadamente Camila Vallejo no estuvo dispuesta a recoger esta propuesta. Parece que quiere hacerlo todo ahí. Yo siento honestamente que esto es un poco un show para las cámaras, lo que vimos ayer, desgraciadamente. Y los profesores estaban mucho más del lado nuestro de decir, mire, queremos que el Ejecutivo responda. El mismo Ejecutivo, que fue ayer el ministro Eyzaguirre, estuvo la subsecretaria, que se valora su presencia, estuvieron bastante en silencio hasta el final, donde simplemente comentaron los puntos. Hicieron acto de presencia, quizás. Hicieron acto de presencia y comentaron distintas materias, pero no se pronunciaron sobre el fondo. Acá también hay diferencias de fondo. Nosotros le pedimos al ministro de Educación que para poder juntar de alguna manera las posturas, por ejemplo, hay algo que no está en el proyecto que los profesores plantean que es súper razonable. Uno, que es que el número de alumnos por clase sea más bajo. Hoy día el máximo es 45. Deberíamos estar bajándonos a 35. Los profesores planteaban 15. Tal vez no se alcanza hasta 15, pero por lo menos bajar a 35, que es un gesto importante. Los recursos claramente no dan. Otra cosa, las horas no lectivas, o sea, ¿cuánto tiempo tiene un profesor para preparar su clase? Nosotros planteamos que se debería bajar por lo menos a que un 60% máximo sea hora lectiva y un 40% para preparar. Hoy día es de más del 70%. ¿Y los profes qué dicen? Ellos planteaban 50 y 50. Pero te insisto, y ellos están esperando cosas más concretas. Ayer fue un poquito hablar por hablar lo mismo que venimos hablando hace 8 meses y creo que se avanzó poco el día de ayer. Pero hoy día seguimos a propósito. Sí, hoy día a la tarde. Hoy día a la tarde. Hay algunas cosas en que uno ve cierta cercanía, si es 40, 60, 50, 50, uno probablemente en ese punto podrá llegar a acuerdos. Pero cuando algunos quieren 45 alumnos y otros quieren 15, hay como un orden de magnitud ahí distinto, ¿no? Entonces pareciera que finalmente hay algunos puntos en que no se vislumbra, al menos yo no logro vislumbrar que pueda haber un acuerdo. Yo, por lo mismo, creo que hay que hacer un llamado al Colegio de Profesores, al diálogo. Yo soy de la oposición, pero creo que también hay que valorar el esfuerzo que está haciendo el Ejecutivo, el Gobierno, en una carrera docente. Y aquí, de hecho, se están inyectando recursos. Sí. Yo creo que hay muchas cosas que mejorar al proyecto, nosotros lo hemos dicho. Pero como tú bien dices, Paola, si es que no hay flexibilidad, si no estamos todos dispuestos a poner de nuestra parte y nos vamos a pasar en paro, al final vamos a destruir la educación pública, porque los profesores, después se pregunta uno, ¿por qué los apoderados, 1 millón de apoderados ha sacado a sus hijos de los colegios públicos municipales y se los lleva a los particulares subvencionados? Porque estamos viviendo esto todos los años. Entonces es muy importante que el liderazgo de Gajardo, que a mí me preocupa, de que él tal vez al final, porque nos dijo de ayer, está un poquito atado a mano, porque él yo creo que tal vez con las bases, porque llega a la asamblea y dice, miren, nos propusieron ciertas cosas que son razonables, pero la asamblea dice no y paro.
Entonces hay poco liderazgo. Y él mismo lo dijo ayer. Yo la verdad que yo puedo decir una cosa acá, pero al final se vota y parece que al final no maneja mucho o no tiene mucha capacidad de persuadir también al resto de los profesores. Ahora, hay cosas que probablemente se puedan negociar, como decía Paola, ¿no? Porque van en la misma línea. Están de acuerdo en que hay que aumentar el número de horas no lectivas, por ejemplo, o de que hay que bajar el número de alumnos por sala. Pero hay otros puntos donde no hay tanto acuerdo y que me da la impresión que esos pueden ser nudos bien importantes, que tienen que ver, por ejemplo, con cuánto evaluar, en qué momento evaluar, o los tramos de la velocidad en la que se suben los sueldos en la carrera docente. ¿Por dónde puede haber una salida en esos puntos que son más conflictivos y que tienen que ver con ciertas concepciones de lo que es la carrera docente también? Bueno, el día de ayer también el ministro Iseguirre les replicó en un tema que sí es de fondo y donde hay mucha diferencia. Ellos efectivamente que tiene que ver con la certificación. Entonces, de alguna manera hay una contradicción en lo que planteaban los profesores, según lo que plantea Iseguirre, y tienen un punto, que es claro, ustedes quieren que se titulen y listo, pueden hacer clases. Y quieren, por otro lado, que el Estado intervenga más, pero no quieren que intervenga en aquello que tiene que ver con certificación. Por lo tanto, a veces están a favor del Estado, a veces están a favor de lo privado. Entonces, había una contradicción tal vez en el planteamiento. Yo creo que ese es un tema bastante insalvable, el hecho de que podamos en algún momento certificar, porque si no vamos a vulnerar el derecho de un estudiante a tener un buen profesor adelante. Ayer nos decía el diputado Venegas, decía que quizás la certificación podía llegarse a un punto medio en la siguiente manera, que la certificación fuera un requisito durante un periodo de transición hasta que efectivamente las carreras de pedagogía den garantía de estar formando profesores, buenos profesores. Y se suba a los estándares de la enseñanza. Y que podía entonces ser esta certificación durante un plazo determinado. ¿Le parece a usted que eso puede ser una solución? Bueno, lo cierto es que si estuviésemos partiendo desde cero, claramente bastaría con asegurarse que las carreras de pedagogía sean muy exigentes en su entrada, que es algo que plantea el proyecto. El proyecto exige que tú tengas que tener un puntaje mínimo de entrada, cosa que antes no existía, y tengas certificación bien de las carreras de pedagogía. Si en Finlandia ocurre así, en Finlandia tú eres muy exigente al inicio, te aseguras que los mejores entran a estudiar ahí, y después lo certifican un poquitito de que esa carrera haga bien su pega y después no evalúan mucho más. Hoy día no estamos en ese caso porque ya nos equivocamos los últimos 20 años. Entonces, como dejamos que la educación fuese de mala calidad por mucho tiempo, no tenemos la certeza de qué hacer con los miles de profesores que algunos son muy buenos y otros son más o menos malos. ¿Y se ha planteado la posibilidad entonces de que esa certificación sea momentánea por algunos años? No se ha planteado, pero eso requiere de la flexibilidad, de diálogo sincero, de estar dispuesto a buscar acuerdos. ¿Y yo siento que a veces hay una lógica un poquito de polarizar la discusión y eso claramente no ayuda en nada. Pero desde el lado de los profesores, diputado, ¿por qué querrían ser los profesores flexibles? Yo creo que aquí hay un tema más de fondo y es que desgraciadamente muchas veces estas instancias, porque yo te aseguro que si tú les pudieras explicar con peras y manzanas a todos los profesores de Chile qué elementos tiene el proyecto uno a uno, no pasaría muchas veces por la instrumentalización política que se pueden hacer de estos temas. ¿Los profes no entienden la reforma? Yo creo que hay muchos profesores que desgraciadamente se han ido asustando con muchas materias, que es fácil asustarse, y hay muchos elementos del proyecto que sí hay que mejorar. Por lo tanto, yo creo que el Ejecutivo, el Gobierno, que nos había dicho que este diálogo se había hecho, tiene una labor muy importante de salir con liderazgo y con pedagogía. Eso significa ir a explicar la reforma y explicar los cambios que nosotros también vamos a pedirle, pero salir hacia adelante. Siento que el Ejecutivo hoy día está no ejerciendo su liderazgo porque está tratando de alguna forma, yo creo, tratar de quedar bien con todos y no va a poder. O sea, en algún minuto el Ejecutivo va a tener que decir, miren, esto es. Y lo siento si es que a algunos no les gusta todo, pero vamos a tener que avanzar. Porque el riesgo que tenemos hoy día es quedarnos parados, siguiendo en paro y sin proyecto de carrera docente, sí, claro, que es el peor del mundo. O sea, con paro, todo enojado, y yo creo que aquí se necesita un liderazgo. A diferencia del año pasado, que yo estaba muy en desacuerdo con el proyecto del año pasado porque perjudicaba mucho a los subvencionados, este es un proyecto donde podemos construir un acuerdo nacional. Sí, o sea, realmente yo creo que, ¿no? Y si es que no somos capaces, también le pido aquí y llamo al colegio de profesores, aquí valoremos también el esfuerzo del Ejecutivo. Yo soy de oposición y te insisto, hay muchas cosas en que estamos de acuerdo con ello, pero si es que nuestra actitud va a ser siempre polarizar, en vez de valorar lo que está haciendo el Ejecutivo, y tal vez, y hay que sincerarse, no están los recursos para todos. Ahora, para que el ese punto es clave, el tema de los recursos, porque Elige Educar, por ejemplo, calculaba que podría ser mucho más costoso aceptar, digamos, las propuestas o lo que está pidiendo el Colegio de Profesores, y que podría llegar incluso a duplicar el costo del proyecto de la carrera docente. ¿Los recursos sencillamente no están o se están priorizando mal? Yo creo que los recursos sí están, pero se están priorizando mal. Hicimos una reforma tributaria y aquí yo creo que Iseguirre tiene una tremenda oportunidad de decir, miren, hay ciertas prioridades que son más grandes, que son los profesores. Y la gratuidad para los más ricos no es una prioridad nacional. Es algo que honestamente yo creo que es injusto más encima.
Porque ya los más ricos son los que entran más a las universidades y a las públicas y a las mejores. Sí. Por lo tanto, si tú focalizas ahí los recursos, va a aumentar la desigualdad en Chile. Es así de simple. Entonces, lo que yo creo que tendría que hacer Izaguirre es decir, miren, esta reforma de la gratuidad la vamos a hacer solamente para la clase media y para los sectores más vulnerables. Vamos a liberar recursos de ahí y los vamos a poner acá para efectivamente salir jugando hacia adelante. Ahora, el Colegio de Profesores no puede pedirle, creo yo, es un error que retiren el proyecto. Si lo que está viendo, ha insistido. Está diciendo que retire el proyecto de carrera docente. Quiero explicarle también a los profesores que nos escuchan hoy día en sus casas que no ganamos nada retirándolo. Porque podemos efectivamente modificarlo completamente. Que se acuerden que el año pasado el proyecto de ley, de final lucro, selección y el copago, las modificaciones fueron mayores en páginas que el proyecto original. Sí. Por lo tanto, no ganamos nada retirándolo. Al contrario, puede que se enfríe el tema y finalmente no lleguemos a nada. Diputado, y por último, esta relativa inacción en la que usted ve a Izaguirre intentando quedar bien con todo el mundo, ¿en cuánto pesa en esa actitud el hecho de que el Partido Comunista esté hoy en el gobierno? Yo creo que también hace un llamado a tu pregunta, a los diputados de la nueva mayoría. O sea, realmente están todos completamente desacoplados del Ejecutivo. O sea, es imposible que saquemos adelante esta reforma. ¿Usted lo vio ayer? Lo vi ayer, o sea, no veo ningún parlamentario... ¿De ningún partido? De hecho, a mí me llama la atención, el otro día veía a Giorgio Jackson criticando al Ejecutivo, diciendo la pelota la tiene el Ejecutivo, diciendo que Revolución Democrática está dentro del Mineduc. Su mismo movimiento, el fundador de Revolución Democrática, Miguel Crispi, armó esta reforma. Entonces, lavarse las manos con el Ejecutivo es tan cómodo de los parlamentarios que yo creo que aquí necesitamos más complicidad entre todos. Complicidad con los profesores, complicidad de ser honestos, que no están los recursos para hacer todas las reformas que han prometido, porque aquí también nos están metiendo un poquito el dedo en la boca. Nos dicen todas estas promesas y la verdad que no se van a poder cumplir. Yo prefiero que los chilenos, para recuperar la confianza en la política, lo que quieren también es que le digan, miren, esto no se va a poder hacer hoy día, esto sí, y yo creo que los profesores son la clave para poder emparejar la cancha. ¿Está el gobierno aislado entonces respecto de los partidos de la nueva mayoría? Yo siento muy poca complicidad de sus propios parlamentarios y yo que estoy en la Comisión de Educación es imposible que avancemos si no tenemos un poquito de coherencia interna. Diputado Kass, gracias por haber venido a CNN Chile. Buen día. Gracias por la invitación.